Antonio Gramsci nació en Cerdeña, una ciudad italiana que era en su mayoría una zona rural. Considerando que su padre estudió Derecho y su madre sabía leer y escribir, se puede decir que perteneció a una clase media. Cuando era niño, su padre fue arrestado, lo que cambió el rumbo de toda su familia. Después del apresamiento se mudaron a Aguilarza, donde su situación económica empeoraría. Desde su infancia, Gramsci sufrió una enfermedad que impedía que tuviera la columna erguida. Sus familiares trataron de resolver esta condición con los métodos de la época. El sociólogo italiano cursó la escuela elemental, donde además de tener notas altas, nace su interés por la lengua y las letras. Estudió la escuela media y obtuvo una beca para continuar con su desarrollo académico. En su época de estudios universitarios vivió en un cuarto humilde con quien se convertiría en su amigo de toda la vida, Angelo Tasca. Angelo Tasca fue un político, escritor e historiador italiano. Fue miembro fundador del Partido Comunista de Italia. Tras la persecución por parte del régimen fascista, se refugió en Francia en 1926. Las condiciones de su residencia eran precarias y solo pedía ayuda a su familia para cambiar de abrigo en la temporada de invierno. En este periodo tuvo varias complicaciones de salud. Gramsci se matriculó en la Facultad de Letras de Turín y se inscribió en Filología Moderna. Sin embargo, dejó sus estudios para dedicarse al periodismo. Comienza a escribir artículos para Il Grido del Popolo, El Grito de la Gente, y desde entonces nunca dejaría de ejercer el periodismo. En esos años gobernó Benito Mussolini, un político, militar y dictador italiano que fue presidente del Consejo de Ministros, lo que le otorgó poderes en el ámbito económico y en el administrativo. Además, fue el líder oficial del Partido Nacional Fascista. Los regímenes fascistas se caracterizaron por su talante fuertemente dictatorial, contrario a las libertades individuales y colectivas, por su tendencia a ilegalizar cualquier tipo de posición política, por controlar los medios de comunicación y por manipular el sistema educativo y poseer un eficaz aparato propagandista. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. Tras varios episodios bélicos, el sociólogo ingresa al Partido Socialista Italiano. En 1915, Italia entra en la Primera Guerra Mundial y ocurre una huelga general contra ello. Otro evento bélico que sucedió fue la Revolución Rusa, que provocó varias muertes y heridos en Turín. Después de esto, Gramsci publicó Imperialismo, fase superior y El Estado y la Revolución. En 1919 funda l'Ordine Nuovo, el Nuevo Orden, junto a sus compañeros de partido, y a través de sus textos se puede decir que ya era maestro de jóvenes universitarios. Gramsci es enviado a Moscú a la Segunda Conferencia Comunista, y después de este periodo tuvo varias crisis de salud. En una ocasión, Mussolini y Antonio Gramsci entablaron una conversación que marcaría la perspectiva del dictador frente al sociólogo italiano. Después de que el dictador disuelve los partidos políticos y suspende las garantías constitucionales y la inmunidad parlamentaria, Gramsci es arrestado e ingresa a la cárcel de Regina Coeli. En 1931 se enferma de una tuberculosis que desencadenaría en una arterioesclerosis. El diagnóstico médico será transmitido a los periódicos por sus amigos y es publicado en L'Humanité, Humanidad, con la que se moviliza la opinión pública internacional. La condena duró hasta 6 días antes de su muerte en 1937. La muerte de Antonio Gramsci es publicada en varios medios de comunicación.
Debido a la condición física mientras estuvo en la cárcel, a Gramsci lo trasladaron a una clínica y mientras lo ayudaban a hacer su equipaje, logró ocultar 21 cuadernos escritos. A estos escritos se los llama los cuadernos de la prisión, donde Antonio Gramsci plasma sus reflexiones más relevantes. Aquí se tratan temas como historia, nacionalismo italiano, la Revolución Francesa, el fascismo y la religión. Antonio Gramsci estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además, acuñó el concepto de sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Antonio Gramsci también presenta la contrahegemonía, la idea de sociedad de las clases sometidas que confronta con la clase dominante. Aquí se presenta la filosofía de la revolución: sindicatos, estudiantes, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas y minorías sexuales. Estos movimientos, cada uno con sus reivindicaciones, son continuadores del pensamiento de Antonio Gramsci. Desde Cerdeña hasta el interior de una celda en Regina Coeli, el pensamiento de Antonio Gramsci evoluciona magníficamente. Es indudable que este autor tuvo una mente crítica a su entorno en un momento donde su país pasaba por uno de los episodios más fuertes del siglo. Sus obras son citadas aún hoy en día precisamente por la relevancia de sus reflexiones y su aplicación a los fenómenos sociales que existen en la actualidad.